Mi hermano querido fue un hombre sencillo y cariñoso, dotado de solidaridad para con su familia y para todos los que le necesitaban. Leonardo Vicuña Izquierdo fue un intelectual ecuatoriano, destacado militante de izquierda, político, académico e investigador de gran trayectoria e importancia. Nació en Guayaquil el 20 de abril de 1942. Sus padres, Humberto y Marina, formaron una familia con 10 hijos, de los cuales Leonardo fue el segundo de sus hermanos. Leonardo se caracterizó por ser un niño alegre. Desarrolló su vida entre Guayaquil y Azogues. Pero desde chiquito ha sido un niño bueno, buenísimo. Ha tenido un alma noble, una calidad humana extraordinaria. Era un hombre muy sensible, muy que vivía los momentos, tanto que él nunca fue capaz de pronunciar un discurso al interior de la familia. Sus estudios los hizo en la escuela Emilio Abad de Azogues y en el colegio Aguirre Abad de Guayaquil, donde se destacó como uno de los mejores estudiantes. En la Universidad de Guayaquil fue ayudante de cátedra desde sus primeros años y se tituló como economista en 1965. Muy dedicado a sus tareas de la escuela, eso sí, no había que decirle que tienes que hacer las tareas, nada. Él solito se acomodaba por ahí. Su presencia destacaba en las reuniones familiares por su humor e ingenio. Siempre había una apuesta de por medio, por ejemplo, para saber cuánto medía la puerta o el tumbado, a cuántos centímetros estaba. También era un hombre muy afecto al juego de la raya. Le gustaba mucho disfrutar de la playa. Sus anécdotas y ocurrencias son parte de la memoria familiar. Era loco por el carnaval. En eso, como yo lo había mojado, salgo corriendo, pues, ¿no? Y él con un balde me venía persiguiendo atrás. Pero en la baldosa de la entrada me resbalo y me voy de lado, me rompo la clavícula. Entonces, en eso llega mi hermano, un par de pasos atrás, pues, y me encuentra en el suelo. Qué lindo momento, pues, ¿no? Para lanzarme el balde. Y yo le digo, mira, me rompí la clavícula, me tiró encima la vaina. Como un ecuatoriano sencillo, cercano a la realidad popular, tenía muchas aficiones. Mi papá era un hombre muy culto. Le gustaba mucho el arte, la historia. Le gustaba la pintura. Le encantaba la música, sobre todo la música nacional. Le gustaban mucho los pasillos, los boleros, los pasacalles. Era un fanático de Julio Jaramillo. También tenía mucha afinidad por los deportes. Le gustaba mucho el fútbol, era muy bueno. Era barcelonista. Él decía que era el equipo que representaba al pueblo, ¿no? También le gustaba mucho el voleibol. Le gustaba el ecuavoli, le gustaba el béisbol incluso. Pero hay una faceta que nadie conoce y que le encantaba, que era el básquet. Los valores y principios, en especial la solidaridad aprendidos en el hogar, se reproducían en hechos cotidianos de su vida. Recuerdo alguna anécdota interesante que me contó en el año 49, cuando fue el terremoto en Ambato. Luego de las consecuencias que hubo del terremoto, pues habían comisiones de gente haciendo logística, recogiendo vituallas, ropa, etc. Y pasaron por el barrio donde vivía él, en Chile y Flores Cordero. Él tenía apenas unos 7 años, ¿no? Y se sacó la camiseta, se sacó los zapatos, se los botó por el balcón y les gritaba que se lo entreguen a algún niño que necesitaba, que él estaría bien. A los 17 años ingresó a la Juventud Comunista y así inició una larga y notoria militancia política. Hacia 1957 se formó la coalición anticonservadora. Se formó un frente juvenil, que fue la Unión Revolucionaria de la Juventud Ecuatorianas. Leonardo era un hombre muy combativo, muy valiente, ¿no? Y en la universidad, ¿no? En este contexto, hicimos una mayor actividad ya en las campañas de la FEUE y de las asociaciones de escuelas, etc. Recuerdo que en la entrada de la casona universitaria inicialmente funcionaba el gimnasio, y ahí se reclutaron, el consulado reclutó a alguna gente.
Yo me acuerdo que una vez tuvimos ahí una confrontación y lo vi a Leonardo fajarse a golpes con esa gente que incluso era fuerte de una manera muy valiente. Un hombre valiente, mucho valiente, decidido, ideológicamente claro, porque era muy estudioso. Y recuerdo yo desde niña haberlo acompañado a lo que fue su pasión, el activismo político, la militancia, porque entendía justamente esta actividad como esa pasión por el servicio de los demás. Leonardo combinó, como era en esa época, la gente revolucionaria era generalmente la gente más estudiosa, la gente que sacaba los premios contenta, la gente que tenía un gran prestigio. Se destacó como dirigente de la Juventud y Partido Comunista, la Unión Democrática Popular, el Frente Amplio de Izquierda y el Partido Liberación Nacional. Fue un hombre muy claro en cuanto a la unidad. Respetaba mucho la opinión del otro, respetaba mucho la posición del otro, y es por ello que incluso sus adversarios políticos lo respetaban mucho. Leonardo nunca fue sectario, nunca concibió su organización política como una secta impenetrable. Él tendía al diálogo amplio, abierto. Como presidente de Alianza Bolivariana Alfarista, impulsó desde el inicio la Revolución Ciudadana, contribuyó con la creación del ideario y principios de Alianza País, en la condición de cofundador de dicha organización. Nos unió el programa político de dar al traste con el dominio oligárquico de la banca en este país y luego de refundar el Ecuador. Podríamos decir que desde su juventud, desde su primera juventud, Leonardo tuvo claridad política, estuvo alineado con un proceso de transformación en el Ecuador. Sus libros, documentos y editoriales se convirtieron en insumos para la formación de líderes sociales. Él era un maestro, es decir, siempre consultábamos sus escritos, sus libros. Era una fuente de consulta obligada para el trabajo político a nivel popular y a nivel de clase también, ¿no? Combinó su accionar político y la vida familiar. Su feliz matrimonio con Guadalupe Muñoz Larrea duró 49 años. Tuvieron 3 hijos, Leonardo, Marcela y María Alejandra. Creo que fue un encontrón de los dos. Sí, nos gustamos mucho. Yo creo que él un poquito más que yo. Pero en todo caso, lo que él decía, me enamoré porque eres muy bonita. Y yo le agradecía mucho. Y yo decía, qué lindo que sea así serio. Él era un guapísimo. Recuerdo los almuerzos familiares con los que compartíamos con mi padre como una verdadera escuela de formación política. Escuchando las noticias, analizando los temas de interés nacional, de lo que pasaba en la realidad nacional y siempre dándonos una visión distinta. Yo le preguntaba a él y él me comentaba todo. Esto es así, asado. Porque yo veía la magnitud de su inteligencia. Su personalidad carismática y su particular humor es recordado como una marca personal. Preocupado siempre por todos, pendiente siempre y muy cariñoso a su manera. La casa del Papo Leo fue la casa de todos. Era una persona súper sencilla que tenía un humor negro. Como era tan serio, yo le decía, papi, sonríe un poquito, solo bravo. Y un día cogió muchas fotos donde él está riéndose y armó un collage. Refiriéndose a las fotos decía, ¿cómo dicen que no río, idiotas? Lo que extraño es saber que podía contar con él para lo que fuera. Leonardo Vicuña estaba convencido que la educación era la base para transformar la sociedad. Dedicó 49 años de su vida a la docencia y al desarrollo de la educación superior. Yo creo que fue una de las personas que más impulsó la articulación de la malla curricular a la realidad nacional. Tenía una claridad importantísima sobre lo que representa un currículo académico en la necesidad de transformar el país.
Fue una época muy bonita porque además hacíamos mucho lo que ahora llamamos la vinculación con la sociedad, y que en esa época estaba tan claro en el discurso de Leonardo Vicuña, que era la articulación de la vida universitaria con las necesidades del pueblo ecuatoriano, es decir, cómo entender esa realidad. Entonces aquí hay un debate permanente con trabajadores, organismos sindicales, movimientos de mujeres. 4 veces lo eligieron decano de la Facultad de Economía y 3 veces vicerrector de la Universidad de Guayaquil. En estos cargos impulsó grandes transformaciones. En la universidad se hacía investigación, por ejemplo, de laboratorios para la calidad de la leche. Él proponía hacer laboratorios para análisis de suelo, articular, ¿no?, la malla para dar servicios a la sociedad. Y esa yo creo que fue el primer espíritu de la reforma. Se logró consolidar una democracia y una participación activa de todos los entes de la Universidad de Guayaquil, y se hizo respetar los derechos que teníamos pese a las intentonas gobiernistas de dominar y controlar el sector universitario. Permitió el consenso de las autoridades del sector estudiantil. El proyecto universitario implicó una reforma integral que le dio a la universidad presencia nacional e internacional. Tuvimos la idea de hacer una reforma completa de los planes de estudio, de las formas de enseñanza, de cómo llevar adelante una formación de profesionales, que le resumo en un lema que más tarde salió, pero que en definitiva corresponde a los ideales de entonces. Era por un nuevo economista para un nuevo Ecuador. Se cambió totalmente el currículum académico. Por primera vez, aunque parezca paradójico, se introdujo la asignatura Economía Ecuatoriana. La facultad alcanzó el más alto nivel dentro de las universidades del país. Se convirtió en la primera facultad y como tal en un núcleo del que irradiaban no solamente las formas de enseñanza, las formas de investigación a través del instituto, sino que además se pudo lograr comenzar a producir obras. Si yo tuviera que resaltar, es la presencia nacional. Es decir, la presencia en un discurso político de autoridades académicas que con conocimiento de la realidad salían al frente a decir esto es lo que está pasando en el país, y la universidad está al frente de estos problemas porque la universidad está del lado del pueblo ecuatoriano. Y creo yo que se modernizó la enseñanza de la economía por primera vez, me atrevo a decir yo, en Guayaquil desde luego, en gran medida en la Universidad Ecuatoriana. Solamente yo podría ser un parangón de Leonardo como decano, con Manuel Agustín Aguirre, que era decano de la Facultad de Economía en la Universidad Central. El logro más grande conseguido por binomio Poli y Vicuña era estabilizar políticamente la Universidad de Guayaquil. Leonardo, al igual que Mariátegui, que decía de sí mismo que soy un hombre de una afiliación y una fe, nunca ocultó esto que era la raíz de su personalidad desde muy joven. Pero eso no impidió que fuera reconocido por personalidades, y digo personalidades, y por sectores que no concordaban con esa forma de pensar, pero que lo respetaban altamente por su nivel ideológico, por su probidad moral. Leonardo fue reconocido por su capacidad intelectual, política y calidad humana. Esto motivó al general Frank Vargas Pasos a invitarle a que sea su binomio como candidato a la vicepresidencia en el año 1996. Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, fue la organización patrocinadora de estas candidaturas. Leonardo Vicuña, con todo respeto, era un sabio, era un hombre muy culto, muy investigador, muy tranquilo, en la que se necesita para poder entender y comprender los objetivos de una nación. Se conforma el binomio y que comenzamos pues, a tratar de operar el plan, y viene la primera dificultad, el económico. No teníamos dinero, andábamos en buses, por ahí una camioneta, un carrito, y teníamos el dinero para el pasaje o para
no almorzar, sino comer algún alimento en una plaza de mercado, alguna cuestión. Pero teníamos grandes ideales, una gran fortaleza, una gran fe de servir al Ecuador. Dormíamos muchas veces en un parque, en un lugar arrinconado, en un bus. Su capacidad de análisis le permitió tener una visión integral sobre la realidad nacional y construir alternativas para transformarla. Las expresiones o su discurso eran muy válidos para interpretar la realidad nacional y plantear las posibles soluciones a los problemas existentes. Leonardo era un convencido primero de la dominación de los Estados Unidos en Ecuador, del imperialismo. Leonardo era un convencido de que la liberación nacional, la lucha por la independencia, era la prioridad para que esta nación, es decir, el conjunto de seres humanos que vivíamos en este estado, vayamos hacia su consolidación y su definitiva construcción y existencia. Siempre él decía que aquí no hay proyectos cortos, tenía que haber proyectos largos en la que se iba acomodando e integrando primero la población en base de una educación técnica y que comprendiera esta realidad. Y ahí Leonardo era un gran debatiente, era un debatiente profundo y fuerte que convencía. Parte de su legado es la publicación de más de 50 libros y decenas de documentos y editoriales sobre coyuntura, historia de los trabajadores y el movimiento obrero, textos sobre planificación y economía, análisis sociales, económicos y políticos, realidad nacional, solidaridad con los pueblos, macroeconomía, neoliberalismo, socialismo y otros. Sus estudios se convirtieron en materia de formación, en planes de gobierno y en herramientas de planificación. Su última publicación en enero del 2020 fue un homenaje al Bicentenario de Independencia de Guayaquil, registrando sus perfiles históricos, sociales, políticos y económicos. Leonardo se dedicó a la economía política, a analizar las fuerzas productivas de este país, las relaciones de producción y a buscar el sustento teórico para la formación no solo de los cuadros del partido donde él militaba. Y nuestro proyecto, que se llamó Patria para Todos, y que fue copiado por algunos, el presidente lo copió totalmente con punto y coma, era producto de un estudio serio, en la que íbamos estudiando punto por punto a la población, a la cuestión territorial, a la organización, a los aspectos constitucionales. Todos sus criterios están sustentados por una cuantificación poblacional versus educación, versus cultura, versus salud. Los gremios profesionales, culturales y los espacios de solidaridad ocuparon gran parte de su tiempo. Fue vicepresidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, del Instituto Cultural Cubano Ecuatoriano José Martí y también participó activamente en organismos y comités de solidaridad y amistad con otros pueblos hermanos. Había que primero tener un local, ¿no? Desarrollar el aspecto físico también para que los economistas tengan oportunidad de encontrarse y de desarrollar sus habilidades físicas, digamos. Y en todos estos proyectos pues coincidimos, ¿no? En favor de lo que es el desarrollo de la profesión, y en eso pues siempre encontramos favorable atención de Leonardo, ¿no? Para la Casa de la Cultura significó el poder tener una imprenta remozada, repotenciada, el tener mejores proyectores para cine, y con respecto a las publicaciones se ha podido realmente hacer una producción literaria muy importante para beneficio de toda la comunidad. Desde el punto de vista cultural, yo creo que toda la gestión cultural, no solamente de la provincia, sino del país, tiene una gran deuda con Leonardo. Fue una persona que entendió muy bien la lucha histórica de nuestro pueblo, nos acompañó siempre con su solidaridad en momentos muy importantes. Leonardo fue una persona
que con su pluma preclara ayudó a una mejor comprensión de los procesos libertarios en América Latina, porque su solidaridad no solo fue con Cuba, fue también con la Venezuela bolivariana y chavista, y también con Bolivia, y en la extensión de la palabra fue un luchador por un destino mejor de la patria grande. Y siempre dejó en nosotros un recuerdo imborrable. Fue contertulio de grandes personajes. Sus aportes eran reconocidos en Ecuador y el mundo. Prestó servicios como secretario nacional del Consejo de Planificación delegado por las universidades al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, gerente del Banco del Estado, gobernador del Guayas, miembro del directorio del Banco Central del Ecuador, vicepresidente del BIES, presidente del directorio del Banco del Pacífico, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento. Su gestión se reflejó en acciones institucionales y políticas de trascendencia nacional. Estamos muy agradecidos todos los trabajadores de la clase baja, como se puede decir, porque el economista, con su don de gente, humildad y generosidad, nos otorgó los nombramientos que tanto anhelábamos nosotros, porque años atrás no nos brindaban, y él, como le digo, con su generosidad nos dio enseguida los nombramientos a todo el personal de servicio y los conductores que estábamos en esa época. Como le digo, una persona muy generosa, siempre estuvo presto a recibirnos en su oficina, no le importaba, como decir, esa relación entre trabajador y el jefe. Siempre era una igualdad, siempre en cualquier momento que había. El país hubiese desarrollado tremendamente si él seguía con ese cargo de gerente general. Leonardo quiso poner orden en las instituciones en donde estuvo. Quizás tal vez en su momento tuvo el apoyo político del gobierno. Para que nazca justamente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Leonardo Vicuña Izquierdo fue uno de los impulsores de la creación de una institución financiera para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él consideraba que era muy importante brindar un servicio de calidad y eficiencia al asegurado, y nosotros justamente entendimos esa lectura como vicepresidente del directorio y hasta ahora lo aplicamos. Él siempre estuvo opuesto a cualquier asunto de privatización, no era su postura ni técnica ni política. Él creía en lo público. Creía que el banco servía para servir. Su visión fue de un apoyo total a quienes conformaban la economía popular y solidaria. Especialmente tenía mucho énfasis en apoyar a la mujer. Siempre decía que la mujer era una excelente pagadora y que tenían grandes ideales de negocios. Siempre tuvo la visión de que los estudiantes necesitaban algún tipo de financiamiento para poder crear una carrera. Creó líneas de financiamiento para estudiantes. Y siempre fue esa la visión, crear cosas que funcionen y que en su momento también las personas se puedan sentir apoyadas, ayudadas, pero también con un sentido de responsabilidad en la recuperación. En 1971, por oponerse a la dictadura de Velasco Ibarra, lo destituyeron e intentaron encarcelar. Fue reprimido, pero también su actividad le mereció varios reconocimientos. En 1985 recibió el Premio al Mérito Científico otorgado por la Municipalidad de Guayaquil. El 2015, la Asamblea Nacional le otorgó la condecoración Vicente Rocafuerte al Mérito Económico y Político. La biblioteca de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil lleva su nombre. Leonardo era quizás demasiado modesto, era un hombre extraordinario, ¿no? En sus libros no eran repetitivos, pero fue muy profundo en materia de estudios ecuatorianos, que es lo que no hay pues en el Ecuador. Para ser un economista teórico tú tienes que conocer la historia, la literatura, el pensamiento, la idiosincrasia del país. Eso te da elementos para sopesar las realidades. Yo creo que Leonardo es un hombre que a medida que pase el tiempo va a ser muy considerado en la historia del país. Leonardo Vicuña nunca fue un acumulador de títulos, pero sí era un
exigente productor de conocimiento. ¿Cuál sería la orden que Leonardo se merecería? Pues la nacional al mérito, pues en el grado de Gran Cruz. Su vocación por los cambios sociales le hizo dedicar su vida a la formación de la juventud. Fue docente en la Universidad de Guayaquil, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y también ejerció la docencia en la Academia de Guerra Naval, la Escuela Politécnica del Litoral, la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Nacional de Loja. Tenía esa vocación innata de enseñar. Una vida dedicada, orientada a formar cuadros para la transformación y a luchar por una transformación económica, social y política. Era uno de los mejores docentes en la facultad. Era el clásico, el típico intelectual orgánico. Él era eso, era un intelectual que buscaba la praxis como camino. Tenía la particularidad de enseñar la economía ecuatoriana. Leonardo tenía esa particularidad de enseñarla de una forma tal que todo mundo entendía su análisis. Y siempre uno quedaba con esa de que las clases fueran más largas. Era por naturaleza un académico, un investigador. Pero era también muy, si se quiere decir a veces, bromista, alegre en sus clases, aunque también con toda la seriedad del caso. Con consultores académicos de investigación y proyectos, CONACYT logró realizar capacitaciones y estudios orientados a temas económicos, políticos y sociales. Se logró crear un tejido académico con algunas universidades. En base a convenios se logró tener aproximadamente unos 1000 alumnos que hicieron maestrías a través de nosotros con las diferentes universidades. Mucho del tiempo que él le dedicó a CONACYT era para investigar. Y la motivación fundamental de su trabajo era lograr concienciar a la juventud, a la gente, en la necesidad de una sociedad más justa. El 11 de abril de 2020 se conoció la noticia de su deceso a causa de COVID-19. Por centenares llegaron notas de condolencia y reconocimiento intelectuales, políticos, artistas, estudiantes, compañeros y activistas, gente de varia ideología y postura política, todos reconociendo la vida íntegra de quien a sus casi 78 años había dejado una huella intachable. Leonardo siempre tuvo un mensaje, es decir, algo en la cabeza que podía ser útil a sus semejantes. Él siempre mantuvo su posición y eso significa integridad. Leonardo fue una figura académica, política, de primera. Capacidad, compromiso, solidaridad, honestidad, transparencia, convicciones firmes. La memoria, le debemos el compromiso, le debemos la militancia por un mundo mejor. Decía Martí que la muerte no es verdad, cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Leonardo Vicuña Izquierdo es la historia de un hombre enamorado de la vida, de su patria y de su familia, ejemplo de consecuencia, valentía, abnegación y militancia por la justicia y la equidad. Ser apasionado por lo que en verdad quieres. Ser empáticos, que todos somos iguales. Me enseñó mucho a dibujar y a disfrutar del momento en el que estamos. Y de la nada sacaba y se bajaba con 4 jokers en la segunda ronda. El man también obviamente sabía que lo iban a descubrir para reírnos, para que la gente goce. Y poliacuático en la piscina con su compañero, fiel compañero de los patuchos con Gonda. Cuando le destruiste el vidrio al carro del Papo. A ver, ¿cómo? Sí, obvio que se enojó. No me habló como 2 meses y después de años me lo... Ponía sus lentes y me decía que me parecía. Y luego ya se le quedó Betty para siempre. Y me imprimía fotos que les regalaba por Navidad. ¿Por qué te decía toxiquín? Porque soy tóxica. Petunia. Chibolo. Él comenzó a dibujar ahí un conejo medio regordete. Frejol era el principal. Bueno, Garrincha también.
La pasión por el arte. Querer sin ver a quién y sin saber por qué. O sea, mandaba a preguntarle al tío Fernando que si el botón no le cierra. Gracias por tanto. Lo quiero mucho. Y perdón por tan poco. Gracias por esto. Siempre va a ser el rey de reyes. Estamos juntos. El tipo más noble del mundo, más solidario, pero nadie se salvaba de que lo jodan. La Susi y a la banca. A ti al propio Paul. ¿Qué les diría? Déjese de pendejadas. La verdad que no te preocupes, mijo. Con cada día que pasa la vida solo se pone más hijo de puta, así que dale para adelante, todo bien. No empezar, estamos ya en la fase final. Okay. Han transcurrido más de 50 años de acción política, académica, profesional en beneficio del país. Vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, me encuentre un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.